Buenas tardes y muy buen domingo. Celebramos hoy la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, así que vamos a tenerlos de una manera particular presentes en nuestra oración. Vamos a retomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Digo retomar porque el domingo pasado escuchábamos a Jesús que empezaba a explicar el reino a través de parábolas y hoy leemos lo que sigue de aquella primera parábola. Jesús propuso a la gente esta parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. La realidad del reino que Jesús viene anunciando tiene que ser explicada, lo hace, como decía, a través de parábolas. La primera escuchábamos el domingo pasado, donde los discípulos ya se habían dado cuenta que la siembra que Jesús venía haciendo a través de sus gestos y palabras no era siempre bien acogida. Entonces Jesús habla de esos diferentes terrenos. La semilla es buena, pero los terrenos no siempre están dispuestos, hasta que aparece algún terreno bien dispuesto y entonces la cosecha es abundante. Un poco para darles confianza en el anuncio a pesar del rechazo. Ahora profundiza un poquito más Jesús con esta parábola y con otras que vienen después. En este caso se trata de que también los discípulos percibieron la presencia del mal, probablemente dentro de la misma comunidad de los discípulos, después con el tiempo de las nuevas primeras comunidades, aquellas que reciben en primer lugar el Evangelio de Mateo, descubrir que en medio de las cosas buenas del reino hay cizaña. Digo probablemente dentro de la comunidad y digo seguramente en el mundo, algo que es permanente, constante en toda la historia. También nosotros percibimos que en medio del bien del reino, de las cosas de Dios, hay mal, hay cizaña, así la llamamos. Hay quienes siembran cizaña, hay quienes efectivamente hacen el mal. La tentación es la de los servidores de este hombre que se acercan y le dicen: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Este es el deseo. Generalmente pretendemos arrancar el mal, y a veces eso significa desacreditar o arrancar personas, arrancar entre comillas, o no comillas, porque creo que entre nosotros se acuñó una frase, si ustedes recordarán hace algunos años: que se vayan todos. Pero también uno a veces en algunos diálogos escucha que se mueran todos, o más grave todavía, hay que matarlos a todos. Es una imagen muy agresiva, pero un poquito de la realidad que anida en el corazón. Queremos arrancar el mal, queremos sacar del medio a las personas. Y a veces nos rebelamos porque nos cuesta entender la existencia del mal siendo Dios bueno. Y de hecho muchas personas se alejan de la fe por esta razón, porque ¿cómo puede ser Dios tan bueno y hay tanto mal? La respuesta de Jesús tiene que ver con la paciencia. Podemos equivocarnos cuando queremos arrancar el mal, confundir la cizaña con el trigo. Podemos dejar afuera a alguien que todavía está en condiciones de convertirse, de cambiar. De hecho, la primera lectura que nos acompaña en este domingo se hace referencia a la misericordia de Dios. Dios es aquel que es capaz de ser indulgente y que es capaz de dar espacio después del pecado al arrepentimiento. No nos toca a nosotros juzgar, el juicio es de Dios y será al final de la historia, pero no es simplemente ahora esto, bueno, es que solamente tener paciencia, sino confiar en el poder
del reino. Y para eso Jesús acompaña esta parábola que escuchamos recién con otras dos. La del grano de mostaza, que se convierte finalmente, pero con paciencia y con el tiempo, en un gran arbusto, y la de la levadura mezclada en la masa, que no se nota, pero va fermentando y va transformando la masa. Así es el reino. No es un reino que viene de arriba a imponerse, a terminar definitivamente con todo el mal, es un reino que va creciendo desde adentro, que va creciendo desde abajo, y esta certeza entonces nos permite no bajar los brazos. El riesgo de quienes tienen que anunciar el Evangelio es, al ver la presencia del mal, desanimarse y entonces perder la identidad, dejamos de ser levadura y entonces le restamos al mundo aquello que podría ser o que debe ser el inicio del reino y el inicio de la transformación. Ese es nuestro lugar. Los discípulos se sienten así, nos sentimos así, invitados por Jesús a tener paciencia frente al mal y a ser activos en función de que somos responsables de algún modo de que el reino vaya creciendo, con la garantía que nos da Jesús de que finalmente el reino va a triunfar. Viene el juicio, el mal será finalmente arrancado, la pequeña semillita que apenas se ve se va a convertir en un gran arbusto, la levadura que ni siquiera se ve mezclada en la masa del mundo va a fermentar y va a transformar toda la masa. Pidámosle a Jesús que alimente esta esperanza en nuestro corazón y también esta responsabilidad o esta certeza de nuestra responsabilidad de ir haciendo crecer el reino, así como lo hizo Jesús, que poco ruido hizo la actividad de Jesús en el Imperio Romano, en la cultura griega. Imaginemos ese mundo, ¿no? Jesús sembrando bondad, sembrando misericordia de Dios, pone el reino en medio de la historia y nos compromete a que este reino siga creciendo con esos gestos, con ese modo propio de Jesús y de sus discípulos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.